en el Evangelio de Mateo. Capítulo 7. A partir del versículo 24. Mateo 7, 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí, oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por la presencia de cada uno de nosotros en esta mañana, te damos las gracias por nuestros hermanos y amigos que están aquí con nosotros a través de la transmisión. Padre, bendito sea tu nombre por cada uno. Te suplicamos la guía de tu Espíritu para que seamos instruidos en tu palabra. Te suplicamos que nos guíes y que nos ayudes para entender y hacer tu voluntad. Te pedimos por nuestros hermanos que están en otras congregaciones en toda nación del mundo, Padre. Te pedimos por esos misioneros que estarán en lugares difíciles o en lugares propicios, que les bendigas, que les ayudes, Padre Celestial. Te suplicamos por nuestros hermanos que no se pueden congregar por diversas situaciones, que tú seas con ellos también y que les alientes y les fortalezcas, Padre. Te ponemos en tus manos, Señor, suplicándote que en tu gran misericordia bendigas y prosperes nuestros esfuerzos, Padre, sea de trabajo, sea de estudio, sea de familia, sea de trámites que necesitamos hacer, Padre, que tú nos libres de todo peligro y que nos des tu bendición. A tu nombre sea la gloria y en ti esperamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia es el testimonio de Dios para nosotros. En uno de esos mismos versículos dice que tenemos la palabra profética más segura. Dios en su gran misericordia, a través de las épocas, formó la Biblia y la preservó para que fuera transmitida a todos nosotros, porque en ella está revelada la voluntad y el plan de Dios para todo ser humano. Pues en esa revelación que contiene la Biblia hay muchos versículos, muchos textos que nos dicen a qué vino Jesús, por qué se manifestó Jesús en la humanidad, por qué, como dice la misma Escritura, tomó forma de siervo.
para manifestarse a la humanidad. Por ejemplo, uno de ellos nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también hay versículos, hay textos de la Biblia que nos dicen a qué no vino Jesús. Y uno de ellos está en Juan 3:17. Es decir, es el complemento de Juan 3:16. Y dice en Juan 3:17 que Jesucristo no vino a condenar al mundo. Vino a salvarlo. Pero ahí nos complementa y nos dice, porque nuestro Padre sabe que nuestra tendencia es negativa. Hace años nos contaba un compañero de trabajo y nos decía, fíjense que en una capacitación estaba la pizarra en blanco y el capacitador pasó, agarró el plumón negro y puso un puntito en la pizarra y le preguntó a todo el público, ¿qué ven ahí? Claro, todos le contestaron que un punto negro, porque era lo que acababa de hacer él ahí. Pero a lo que él les quería llevar es que nadie le dijo que había una gran pizarra blanca ahí, sino que todos se concentraban en el puntito negro. Y bueno, yo pienso que todos habríamos opinado por el puntito negro. Pero nuestro Padre en su previsión nos dijo para que entendiéramos claramente que Dios no está por la condenación de ningún ser humano. Y la tendencia en las sociedades es a enfocar eso. Es que Dios no quiere que hagan esto. Es que ustedes presentan a Dios como uno que anda castigando. Siempre la idea de que Dios quiere condenar. O que las iglesias predican condenación. O que digamos, el que busca los caminos de Dios lo hace por temor a condenación. Posiblemente. Pero no es ese el propósito de Dios para ningún ser humano. Para que nadie se pierda. Para que nadie se quede sin la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios que cubre y que quita todo pecado del mundo y de cada persona. Cuando Jesucristo dialogó con sus discípulos y sus apóstoles, tuvo interés de enseñar. Hay un versículo también que dice que iba por las aldeas predicando y enseñando. Claro, la predicación es parte de la enseñanza, pero nos quiere llamar la atención la Escritura sobre la misión, digamos, didáctica de Jesucristo, o sea, su interés de enseñar. Claro, la enseñanza está enfocada a lograr aprendizaje. Es decir, que aquel que enseña siente la necesidad de que otros aprendan. Y el que busca la enseñanza es porque quiere aprender. Hace unos 40 años, todos los padres de familia se interesaban en que sus hijos aprendieran un oficio. Y ya cuando iba uno acercándose al 6º grado, hasta los amigos le preguntaban a los papás de uno, y ya lo llevaron a algún taller. Así decía, yo lo he puesto con el maestro carpintero, con el maestro de sastrería, con el maestro de hojalatería, oficios que se fueron haciendo menos conocidos. Pero todo padre o toda familia tenía interés
que aprendiera en la escuela y que aprendiera un oficio también. Y así todavía hay muchas personas que pues se dedicaron a otros trabajos, pero conocen, no, tal vez no dominan, pero conocen también uno de esos oficios que se buscaba que los muchachos aprendieran. Jesucristo también tenía interés en que la humanidad aprendiera y usó muchos recursos para enseñar. Uno de esos recursos fue usar comparaciones de la vida real de las personas. Y les decía, bueno, vamos a comparar al evangelio con uno que salió a sembrar y fue regando la semilla y cayó en diversos terrenos. Todo mundo practicaba la agricultura. Hace algunos años todavía en nuestro país, cuando empezaba el invierno, todas las familias buscaban, aunque sea 3 matitas de milpa, sembraban en su pequeño patio. En todas las casas había elotes. Jesucristo buscaba maneras de que la realidad de las personas les permitiera comprender el mensaje eterno de salvación. También les decía, miren, el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda y empezó a barrer y aquellas personas se sentían practicando, viviendo aquella situación de haber perdido una moneda. Pues entre esas situaciones, Jesucristo en este texto que leemos tuvo interés de hacer referencia a los constructores y dijo, pues hay constructores prudentes, un hombre prudente, dice, y hay constructores insensatos, hay un hombre insensato. Pero todos construyen, todos edifican. Eso es parte de la naturaleza. Los animalitos edifican. Los pajaritos tienen unos nidos tan bonitos, tan complicados que edifican, que hasta les ponen ahí en los comentarios, son los arquitectos de la naturaleza. El hombre también por su naturaleza edifica, construye. Construimos familias, edificamos familias. No es tarea sencilla edificar una familia. Antes de una familia construimos noviazgos, tampoco es tarea sencilla edificar un noviazgo. Un matrimonio no es tarea sencilla. Un negocio. Mire cuántas etapas hay para edificar un negocio. Cuántas situaciones se viven antes de lograr ver un negocio bonito, decimos nosotros. Una profesión se edifica. Quizás graduarse es la mitad de la profesión, la otra mitad viene después. Muchos ya en el campo laboral dicen, es que en la universidad no nos enseñaron lo que de veras íbamos a necesitar. Dice el ingeniero, sí, a mí me enseñaron a las medidas y todo, pero no me enseñaron el manejo de personal y es lo que me toca, lo que más me da dificultades aquí en esta empresa. No es tarea sencilla edificar una profesión. Edificar una vivienda, que es más o menos a lo que hace referencia este texto. También es algo, digamos, demandante y algo que genera entusiasmo. Edificar, bueno, construcciones para diferentes
propósitos. Y muchas veces son tareas de toda una vida. Muchas veces aquel que comenzó a construir no es el que logra terminar. Dicen que allá en Europa hay una catedral que lleva 100 años de construcción, pero que ya están próximos a terminarla, dicen, ya en estos años la van a terminar. La catedral de Santa Ana me parece que no está terminada todavía, ni parece que tengan próxima a finalizarla. Entonces, Jesucristo dijo, en todo lo que se construye, aquí tomo ejemplo de una casa, en todo lo que se construye se puede hacer con prudencia o se puede hacer con insensatez. Se puede hacer con sabiduría o se puede hacer con falta de sabiduría o con poca sabiduría. Es más, la misma Biblia nos dice que hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, dice, es perfecta. La sabiduría del mundo usa una palabra algo fuerte, ahí dice que la sabiduría del mundo es diabólica. Si la Escritura nos lo dice, pues tenemos confianza que debemos ser guiados por medio de ella, aunque nos suenen un poco fuertes esas palabras. De modo tal que Jesucristo también dijo a sus discípulos que vino a edificar su iglesia. Sobre esta roca, les dijo, edificaré mi iglesia. Algunos dicen modernamente que Jesucristo no formó iglesia, y ese versículo nos testifica que sí, que Él vino a edificar su iglesia desde esos días en que compartía ahí con sus discípulos. Y cuando dijo iglesia, se refería a todos aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Es decir, que hacen a Jesucristo el Señor de sus vidas. Y Señor, sabemos que nos da a entender mando, liderazgo, guía, decisión sobre esa vida. Y nos dice el texto que leímos que Jesucristo les indicó que la diferencia estaba en hacer su palabra o no hacerla. Si nosotros vemos tanto el que él llamó prudente como el que llamó insensato, oyeron. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice en el número 24. Y el número 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Generalmente podemos decir que la palabra de Dios es agradable al ser humano. Yo hasta hoy no he visto a nadie que no le guste aquel versículo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese a todo mundo le gusta. O aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en múltiples lugares los he visto, recibidos con agrado. Pero hasta ahora es raro los lugares donde he visto el que sigue al de Josué. El que dice, nunca se apartará de tu boca esta palabra de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en ella para que la guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito. Es decir, el agrado llega hasta donde dice que estará con nosotros Dios, pero ya no pasa a donde dice que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Pero todo es parte de la naturaleza humana y todo está contemplado en la misericordia de Dios. No hay nada que se escape a la misericordia y a la previsión de Dios. Aquel prudente dice, buscó la roca. Claro, nosotros sabemos que hay diversas técnicas de construcción, ¿no? Si no, no hubieran construido Venecia en unas islas de lodo. Pero a lo que Jesucristo les hace referencia es, buscó algo que fuera firme. El otro dice, en su afán de construir, pues no le puso mucha atención sobre qué iba a construir, sobre qué iba a edificar. Todos como seres humanos tenemos algo que es el fundamento de nuestras vidas. Hace años le preguntaron a un entrenador, mire, de esos grandes equipos de primera línea del mundo futbolístico, mire, ¿y cuál es su trabajo más difícil ahí entrenando? Administrar los egos, les dijo el entrenador. Es decir, ahí son jugadores millonarios. ¿Y cómo hacer que se lleven bien y que puedan hacer algo juntos? Son jugadores de gran orgullo, ¿no? Que se pelean la gente ahí por, aunque sea que se tome una foto con ella. ¿Cómo administrar eso y hacer que logren buenas situaciones juntos? Todos tenemos algo que en esos libros le llaman ego y que nosotros tenemos por lo que es el centro y fundamento de nuestras vidas. Jesucristo les dijo, miren, nada puede servir como fundamento, nada puede servir como cimiento más que la palabra de Dios, más que la presencia de Jesucristo en las vidas. Por mucho que busquen, nada puede fundamentar una vida humana. Ahí les señaló también las adversidades, las situaciones que se pueden enfrentar en la vida. Dice, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La otra dice lo mismo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Cuántas circunstancias adversas va a plantear el mundo para nosotros? Estamos recién saliendo de una que golpeó a todas las naciones del mundo. Es más, a nosotros nos puso en cuestionamiento porque no podíamos congregarnos. Es una adversidad que golpeó lo que habíamos edificado. Pero el cimiento permite resistir aquella adversidad o no resistirla. Hay una de las novelas que antes lo obligaban a leer a uno en el bachillerato. Dicen que hoy ya unos resúmenes se leen, ¿verdad? De unas 3 páginas. Bueno, hace años era obligatorio leer la propia, digamos. Si una de ellas era un día en la vida un día de la vida de Iván Denisovich. Y hacía referencia a las cárceles en la Unión Soviética.
Y a mí me llamó la atención, un poco lo menciona ahí, es un personaje que ahí le llaman el Baptista. Y yo, ve, hay un bautista aquí, dije yo, posiblemente. Pero lo que me gustó es que dice que él, estando en la misma prisión, sin esperanza de salir, conservaba una libretita donde él había copiado versículos de la Biblia. Ni siquiera un Nuevo Testamento podía tener ahí, era una pequeña libreta, y él andaba ahí y él oraba ahí y todos lo reconocían, estando él solo. No había más hermanos ahí con él, estaba él solo. Y yo tomé, digamos, enseñanza y digo, este personaje tenía un cimiento adecuado. Toda aquella adversidad, y él seguía fiel, él seguía firme. No había más ahí con él, no se congregaba, es más, quizás hasta se burlaban de él ahí. Yo capto ahí como que en la narración como que lo respetaban, pero más de alguno posiblemente se burlaba de él. Y él seguía firme y no sabía cuándo iba a terminar aquella situación, y él seguía firme. Pudiéramos decir nosotros, bueno, pero eso es una novela, es algo inventado. Pudiera ser que no, pudiera ser que el autor de veras vio algún personaje que tenía esa conducta, y eso le señaló Jesucristo. Si no hay el cimiento de la palabra de Dios, de la presencia de Jesucristo en las vidas, no hay posibilidades de que lo que se ha edificado prevalezca. No hay posibilidades de que se edifique algo digno de la misericordia de Dios para nosotros. Delante del mundo pueda ser algo aceptable, algo agradable. El mundo tiene sus evangelistas también. Los evangelistas del mundo hoy se llaman influencers. No son artistas, no son expertos en nada. Yo lo único que veo es que tienen cierto atractivo físico y eso les genera mucha audiencia, y ellos son los que llevan el mensaje del mundo. Dice la palabra del Señor que lo que nosotros hablamos tiene trascendencia espiritual. Ahora hay una plaga de malas palabras donde quiera que uno llegue. Lo que antes era motivo de vergüenza, hoy es motivo de orgullo usar unas palabras muy ofensivas, y hasta su calidad ofensiva han perdido. La pornografía, que antes fue motivo de vergüenza, hoy es motivo de fama. Eso manifiesta la enseñanza del mundo, la confusión. Antes yo recuerdo que admirábamos naciones que eran ejemplo en el mundo. Ahora ya no existen naciones que sean ejemplo en el mundo. Se han llenado de corrupción todas. Y dice al final del texto que leímos, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la palabra de Dios hay autoridad, hay seguridad, hay fortaleza, hay guía para toda situación de la vida y para la vida completa, para edificar un matrimonio, para edificar un negocio, para edificar un noviazgo, una profesión
y para edificar la totalidad de la vida. Es nuestro Señor Jesucristo que tiene para nosotros ese único cimiento seguro que puede haber para cualquier persona, ese que libra de toda confusión y de todo fracaso del mundo, el que da guía y fortaleza en medio de las situaciones adversas. Como dice la misma Escritura, hasta la situación favorable nos puede ser confusión, ¿verdad? Allá en Proverbios hubo uno que hizo una oración y dijo: Señor, si me das mucho, voy a renegar de ti, voy a decir que yo hice todo esto que tengo y me voy a olvidar de ti. Hasta eso puede ser adversidad espiritual para las personas. Pero aquellas personas que oyeron dijeron: no, aquí sí hay autoridad. Y eso es para nuestros días también. En Jesucristo sí hay autoridad segura y fortaleza para todo ser humano. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes para que podamos entender y obedecer tu palabra y tener por cimiento para nuestras vidas la presencia de tu Hijo Jesucristo como Señor nuestro, Padre. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves con bien y que nos ampares en todo momento, en toda necesidad, por nosotros y por nuestras familias. En el nombre de Jesucristo, amén. El Señor nos bendiga.